Por ahí salían ideas que cojamos cantantes de música popular, que cojamos influenciadores, que cojamos reggaetoneros. Me acuerdo que un día de la nada me llama el papá y me dice que Jerry estaba acá en Cali, que estaban por acá cerca, que si arrimaban, que quería conocer, que me quería conocer. Y va llegando Jerry, un man altísimo, pues súper alegre, saludando a todo el mundo, abrazando a la gente como si la conociera toda la vida. Yo al final le dije, papo, yo quiero hacer algo con vos. Yo quiero que vos seas la imagen de Quest. Y él me dijo, llame a mi manager. O sea, yo tenía en mi cabeza que yo quería hacer un negocio a largo plazo y que quería tener los jugadores más icónicos de la selección Colombia. Me acuerdo mucho de llegar a Barranquilla y yo mostrarle a mi hermano la foto del manager y yo decir, ¿con quién es que vamos a negociar? Fluyó el negocio de una manera súper natural. Y ese mismo día conocí a Cuadrado y conocí a Lerma y cerramos el negocio por 3. Que me dijo esta persona, y él me dijo, es que a mí este negocio no lo quiero ver como un negocio. Eso a mí siempre me quedó sonando mucho en la cabeza. Y siempre la relación con ellos desde el día cero considero yo que fue una relación de amistad. ¿Cuáles son las acciones principales para el qué? Que vos decís, si lo vas a hacer, que no se te escape esto. Para las marcas físicas, uno tiene que tener muy mapeado el 360 de la difusión. Para mí eso es lo más importante. No tiene sentido que uno tenga brandeada la tienda de pies a cabeza del embajador, que las prendas que él esté usando cuando vos difundas estén ahí en la mesa de entrada, en el punto más caliente, tengas buena profundidad para reaccionar con la venta, para que tenga el ROAS de retorno pues, de la inversión. Para mí es el tema más importante. Nicolás Giraldo de Quest, qué felicidad estar aquí contigo. Bienvenido a tu episodio en Esto es Fashion E-Commerce. Yo me siento muy bien, ¿cómo te sentís? Veo David, súper, muy bacano por este espacio y por poder tener acá en tu casa. Un hombre no muy fan de las cámaras, no muy fan de las fotos, y yo de verdad estoy muy agradecido por permitirme abrir este espacio de esta super empresa y sobre todo de esa trayectoria como emprendedor que me has compartido y que muy seguramente la vas a compartir a la comunidad. Sí, muchísimas gracias a vos, viejo David. Bien, Nico, la comunidad de estos Fashion E-Commerce es una comunidad de empresarios del mundo de la moda y áreas afines, transversales o unidas como el maquillaje, la belleza, la farmacéutica, todo lo relacionado con la moda como tal, que buscan en estos espacios, a través de la historia, a través de la trayectoria de los emprendedores, aprendizaje tangible y real, ¿cierto? Siempre he sentido bajo la filosofía, como te lo compartí en algún momento que nos conocimos, que no hay insumo más grande de educación que la historia de alguien más, su experiencia, sus éxitos, sus cagadas. Entonces, en representación de esa audiencia, quiero invitarte literalmente a que hoy te disfrutes este espacio, que nos puedas contar tu historia, tus procesos, que contés con muchísimo orgullo también esas cagadas, esos tropiezos que has tenido, porque finalmente son como esas banderas que las personas y la audiencia que nos ve y nos escucha va a tomar como consejo porque quiere ser como Quest, quiere tener una carrera de emprendimiento como la tuya, o de verdad que encuentran inspiración en esto. Entonces, aquí están, esta es tu cámara por si en algún momento quieres hablar directamente a la audiencia. Y bueno, Nico, yo creo que podemos abrir un espacio a la conversación en términos como de algo que me inquieta mucho de tu trayectoria, que creo que he tenido un par de episodios así que son familias que va la empresa como de haciendo relevo generacional, sino que tú tienes algo muy particular y es que esos primeros años de emprendimiento no fueron aquí en Quest. Tomaste la decisión como de abrir tu propio camino como emprendedor. Entonces me encantaría que me dieras un poquito de todo ese contexto del Nico adolescente que decidió no irse a la compañía, sino irse a la guerra. Papo, bueno, no, pues la historia de el Nico emprendedor nace muchísimos años atrás. De hecho, muy joven, en una etapa de la vida en la que yo no me imaginaba de pronto emprender, ni montar una empresa, ni nada. Empezó en el año 2015, cuando yo salgo del colegio. Salgo del colegio porque no sentía que era mi espacio, tampoco pues en el que yo quería estar. Y me dedico a emprender. Ahí monto mi primera empresa de ropa deportiva. Yo estudiaba en un colegio de tutorías. Era un colegio muy personalizado, porque obviamente mi mamá siempre quiso que yo estudiara, pues el sueño yo creo que de toda mamá. Entonces ahí nace un emprendimiento con un amigo muy amigo, eh, que se llama Forzo, una empresa de ropa deportiva que montamos pues desde cero. Nos la gozábamos mucho. Yo nunca fui a hacer ejercicio, pero pues el tema de aprender y el negocio siempre me gustó. Una persona muy inquieta desde muy pequeño. En el colegio vendía dulces, vendía vainas, esto, lo otro, me gustaba hacer camisetas, siempre era muy amarrado al tema de la ropa. Em, Nace Forzo y
fue un aprendizaje bastante bonito porque nos apoyaron mucho en la empresa en ese entonces, pero era un tema muy independiente. Me acuerdo muy bien que había una persona que estaba gerenciando la parte de marca en ese entonces en Quest, era un español, Félix. Él se sentaba y nos dedicaba la tarde a mí y a mi socio a enseñarnos. Y era muy bacano porque pues nosotros nos lo soñábamos muy grande y siento que para la época en la que jugó la marca era un tema bastante relevante, la edad de nosotros. Yo tenía 15 años, el socio mío era mayor, pero pues no era tampoco mucho más grande que yo. Entonces era un tema bastante interesante porque nosotros nos la guerreamos literalmente desde cero, íbamos a las correrías a montar showroom, él se la pasaba por todo el país volteando, montábamos que están en los centros comerciales que nos daban pues cupo pues por la cercanía con la familia. Entonces fue un tema bastante interesante y un aprendizaje pues que yo valoro mucho porque me dio a entender, que lo mío era, que lo que yo quería era otra cosa, que lo que yo quería era emprender y guerrearla y crear algo. Siempre era el crear algo. A ¿Y mí me qué decían encantaba tus crear. papás? Yo creo que pues directamente no me decían mucho, como que existía el rezago del yo no querer estudiar porque estaba muy pequeño, del querer intentar algo que también era una prueba porque pues a ver, obviamente lo más seguro es estudie, trabaje aquí, donde sea o monte algo, pero pues quemando las etapas de la vida y siento que yo las quemé bastante joven. Entonces, siempre recibía mucho apoyo de mis dos papás, pues siempre con demasiado apoyo. Obviamente la parte pues del negocio, pues mi papá era mucho más pendiente de lo que pasaba, pero siento yo que era bastante raro porque no existía la seguridad de que algo bueno iba a pasar. Entonces, sí. De cierta forma te sentías como confiado, porque sabías que había un plan B, o no lo sentías de esa forma. Mira que no, porque hubo un tiempo donde cuando llegó la pandemia, yo estaba ya buscando qué hacer. Ya la marca de ropa en la pandemia se quebró, pues hicimos una compra de tiempo, no presupuestábamos pues que iba a llegar la pandemia, nadie presupuestaba eso. Nos llegó la tela más o menos en enero, febrero del año pues de la pandemia. Ya teníamos pues ya no había mucho que hacer, no teníamos a quién venderle, no nos acoplamos al tema digital, teníamos unas deudas grandes con las textileras, entonces decidimos la verdad cerrar y cada quien cogió su camino, cada quien cogió su camino y obviamente no, no fue sencillo el tema porque no había nada seguro. Pues yo no podía meterme en la empresa familiar a trabajar y decir, a ver, yo quiero trabajar sin haber estudiado una base escolar pues del colegio, ni tampoco una universidad. Entonces, no tenía nada seguro y sí fue una época donde me cuestionaba muchas cosas de, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué sigue? Porque algo que sí siento yo que siempre nos inculcaron a nosotros en la casa es que cuando nosotros fuéramos a entrar aquí en la empresa era cuando estuviéramos preparados, porque esto es una responsabilidad muy grande, esto nunca ha sido algo pequeño y algo que yo siempre le he valorado y le he admirado mucho a mi papá es que él es una persona que tiene claro el tema empresarial, el tema de hacer empresa, la junta directiva, los gerentes, la preparación, mirar muy bien el perfil de las personas que entran. Entonces, obviamente era muy responsable yo decir, voy a alzar la mano y me voy a meter allá donde sea a hacer algo que de pronto vaya a ser mucho más perjudicial para el futuro. O sea que esa quiebra fue como el punto de partida en donde dijiste, quiero poner los ojos en la empresa. A ver, el haber cerrado la marca de ropa deportiva, yo creo que fue una época donde me di cuenta que uno no tiene nada seguro, pues en el camino de la parte laboral, pues uno aquí no tiene nada seguro. Hoy puede ser una quiebra, mañana puede ser el mismo gobierno, porque no sabemos, puede pasarle algo a uno con la salud, uno no con el tema del emprender, de montar empresas, uno no tiene nada seguro en la vida. Yo no me quise meter en la empresa familiar en ese entonces. Nosotros siempre, porque voy a hablar en plural por mi familia, nosotros siempre hemos tenido las puertas aquí abiertas para todo. Si hay una junta directiva desde muy chiquito, nosotros nos hemos podido sentar a escuchar. Si hay una reunión y nos quieren invitar, nosotros vamos muy desde el escuchar, más no del opinar. Pero a mí eso no me dio la necesidad de meterme acá. Yo siempre fui una persona que me gusta andar mucho a la calle.
Me ha gustado mucho hablar con las personas, entender, pero siempre teniendo el gusto por este tipo de negocio. Me gusta la ropa, me gusta la marca, me gusta el crear, me gusta el ver cómo crean, me gusta el ver cómo la gente vuelve exitosa creando, cómo una idea se vuelve Eso es realidad. espiritual, ¿no? Eso es Sí, eso es, impresionante cómo alguien es capaz, weón, de llevar un proyecto de su cabeza, una idea, a una realidad. Ahorita hacíamos un tour por acá por la empresa y o sea, es fascinante ver tanta gente, tantos procesos y en medio de estas situaciones coyunturales que se viven en el país, como tanta gente en medio de la queja, pero luego llegar a encontrarse estos espejos en donde, venga, no, aquí hay gente que quiere empujar y que está empujando duro. Eso me parece muy bacano y como para darle un aprendizaje, una conclusión a esta primera parte. ¿Cuál crees que haya sido como las bases más grandes que te dejó el tirarte a la guerra a emprender solo antes de llegar aquí? mira, para mí la base más grande que me dio el tirarme a la guerra es qué fácil no es, que esto fácil nunca va a ser. Y las cosas no pasan de la noche a la mañana, las ideas son una cosa de locos que juegan mucho con la cabeza del emprendedor, eh, el sufrimiento por querer sacar la cosa adelante y la pasión que uno le meta a esto es una enseñanza que yo creo que solamente lo sienten quienes lo viven y quienes viven el proceso. Qué poderoso. Y vos que lo viviste en carne propia y creciste con un papá que fue emprendedor y se convirtió en empresario y luego de empresario ya abrió su compañía a una junta directiva y a un montón de manos y mentes y cabezas y profesionales muy capacitados, pero que a la final no eran él. Eso yo creo que es algo que tenemos un síndrome todos los emprendedores y es nadie tiene la capacidad de hacer las cosas mejor que yo. Pero creo que los empresarios que logran llegar a este nivel al que llegó Quest y todo su grupo de marcas, pues tiene que tener ese componente de renunciar, esas renuncias de, venga, sí hay un grupo que lo puede hacer mejor que yo, sí hay un grupo del cual puedo escuchar, delegar y dejarme asesorar. Rápidamente, quiero hablarte de algo que todos deberíamos estarnos tomando en serio. ¿Sabías que más del 70% de las marcas pierden clientes por fallas en su experiencia postventa? Y es que la verdad es que hoy no basta con tener un producto bonito o una tienda atractiva. Los clientes quieren estructura, orden y una marca seria. Ya sea que seas una marca que está empezando o una que está creciendo rápido, integrar tu e-commerce con el sistema de marketing, el sistema contable y la logística para nada debería ser complicado. Ahí es donde entra MasterShop, patrocinador de este episodio. Ahora imagina esto. Cada vez que recibes un pedido en tu página web o por WhatsApp, se descuenta automáticamente el inventario. Se genera la guía de transporte. Se elige la mejor transportadora basada en datos reales y se genera la facturación electrónica conectada directamente a tu software contable. Y mientras tanto, tu cliente recibe vía WhatsApp el número de guía, el estado del pedido y la fecha de entrega desde el momento que sale de la bodega hasta el momento en que lo recibe en sus manos, sin que tu equipo tenga que escribirle uno por uno. Todo esto es automático. Así puedes enfocarte en lo que realmente importa, vender y construir marca. MasterShop automatiza el flujo de inventarios, envíos, integración con tu software contable y comunicación con todos los clientes, todo en una sola plataforma. Un estudio reciente confirma que las marcas que usan MasterShop aumentan su tasa de recompra, mejoran su posicionamiento y escalan con éxito en fechas pico, como su aniversario o como el Black Friday. Porque un cliente que vive una experiencia impecable desde la compra hasta la entrega es un cliente que vuelve a comprar. De eso estoy seguro. MasterShop es el socio que tu marca necesita para crecer con estructura. ¿Quieres verlo funcionando en tu negocio? Ingresa a mastershop.com. Te dejo el enlace fijado aquí abajo en el primer comentario. Y ahora sí, volvamos al episodio. Ahorita me decías antes de que empezara el episodio que fue muy bacano como Cuesta es tu hermano mayor 5 años. Cuando vos naciste ya llevaba esta marca 5 años en el mercado. Vos que tenés literal desde tu nacimiento y conoces y has visto crecer la empresa, ¿cómo era Quest antes de que llegaras aquí? A ver, es que yo creo que tengo muy presente muchas etapas de mi niñez y el crecimiento de la empresa porque ha sido un crecimiento bastante bonito de yo tener recuerdos jugando en la bodega de telas, en la primera oficina que abajo quedaba la tienda, que es aquí en el barrio Alameda, que todavía existe la tienda, donde todavía hay gente aquí en la empresa trabajando
que me vieron nacer, porque es que hay gente que lleva aquí 28 años, 30 años, entonces son gente que trae recuerdos, eh, ver los procesos de las primeras tiendas, las remodelaciones que hicieron, cambios de imagen. Me acuerdo mucho de imágenes en mi cabeza que a mi papá le gusta mucho dibujar, y me acuerdo mucho de acordarme de él estando, no sé, de pronto en un paseo, en la finca, en la casa, de él con un librito siempre dibujando, dibujando el logo, dibujando la camiseta. Y a mí nunca se me olvida mucho que él nos dejaba dibujar. Y hubieron muchos diseños que nosotros dibujamos y que se sacaban por diversión. Entonces hay muchos procesos del crecimiento de la empresa que han sido bastante interesantes y han sido bastante bonitos también, ¿no? Porque finalmente esto no para de ser una empresa familiar, y la palabra familiar no lo quita, es que lo construyó la familia y que la familia estaba en todo el proceso. Total. Cuando me hablas de la familia, ¿qué más miembros de tu familia están involucrados en Quest? Mi hermano, el que me sigue, Camilo, ¿Es menor, mayor? él es menor, él lleva ya un año trabajando aquí en la empresa, él está en el departamento de diseño, él es el especialista de producto, él desarrolla producto, diseña línea masculina superior, es una persona muy creativa, él estudió en Barcelona, hizo una parte de su carrera en Barcelona, es músico, fue DJ, entonces él tiene El man es todo ese, un artista. él es todo un artista, un rockstar, Qué nota. un Nico, en algún rockstar. momento ahorita me decías de aprendizajes bonitos, pero bien sabemos que el mundo de las empresas no todo es tan bonito. Sí. ¿En algún momento recordás algún momento con tus papás en donde dijiste, no sé si mi papá vaya a lograr salir de ahí? Mira que mi papá es una persona que es demasiado, demasiado fuertemente. Tiene una capacidad de estar siempre en una tranquilidad y paz mental, de que obviamente se estresa y problemas hay y todo, pero él nos los transmite. Y una persona demasiado positiva, que uno un problema y él el problema es, Tranquilo. sí, siempre hay una solución. Una persona bastante tranquila, y siento que también eso lo he inculcado mucho en la compañía. Aquí problemas hay todos los días y siempre van a haber problemas, pero siento que para el problema siempre va a haber una solución. Pero la solución hay que buscarla estando bien, Total. pensando bien, actuando bien. Eso es lo que más admiras de tu papá. Sí, una de las cosas que más admiro. ¿Qué más admiras de él? Admiro mucho la forma de él enseñarnos a nosotros como hijos el tema del trabajo, porque él siempre fue muy suelto con nosotros, él nunca nos limitó a nosotros, es que aquí tienen que trabajar, es que tienen que estudiar, es que tienen que hacer esto, él nunca nos limitó a nosotros en nada parte, él siempre nos dejó ser, nos dejó cometer errores, nos dejó hacer demasiadas cosas que siento que hoy nos formaron para estar donde estamos. Nico, ahora explícame cómo fue esa hoja de ruta de el emprendimiento a Quest. ¿Qué viste? ¿Qué oportunidades habían? ¿Por qué llegaste? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, papu, yo, después de tener la marca de ropa deportiva, después de la pandemia, yo tuve un acercamiento con un amigo en Medellín que me abrió las puertas de su marca. Me abrió las puertas de su marca, lo acompañé en una parte del proceso desde afuera, pero era una persona que me enseñó muchas cosas indirectamente. Con él aprendí lo valioso que es hacer marca. Con él aprendí lo valioso que es fortalecer, invertirle, querer y cuidar la marca, que es algo que él siempre recalcaba mucho y me lo recarga al día de hoy, porque todavía él y yo tenemos una muy buena relación. Entonces, em, hay hubo una etapa acá en Quest donde hubo un revolcón de necesidades desde la junta. Empieza a llegar la junta directiva, se empieza a incorporar el tema de la junta directiva, empiezan a llegar gente con mucho conocimiento a opinar, a comentar cosas que de verdad estaban pasando. Entonces nace una necesidad en la junta, y es: nos estamos envejeciendo, nos estamos viendo viejos. Me recuerdo mucho y nunca se me olvida que esta conversación no solamente era la junta, era con mis tíos en un asado el domingo. Y me parece muy particular, porque es que siempre lo decían y era un tema inconsciente. No hacíamos nada, no se hacía nada en Nos Quest. vemos viejos, pero Sí, está bien, estamos bien tenemos así. tiendas, tenemos buen producto, vendemos, crecemos y todo bien, no pasa nada, venimos bien. Pero cuando empieza a haber esa necesidad de gente experta, nos estamos envejeciendo, llego yo.
llego yo, me traen para acá a manejar el tema del e-commerce. Algo muy nuevo para mí, nunca he manejado un e-commerce, no tenía ni idea, no soy casi de redes sociales tampoco, nunca he comprado por internet, nunca había comprado por internet, no, era no soy una persona como muy curiosa en esa parte, pero algo que sí tengo claro es que, fue pucha, le decimos y lo hacemos. Entonces, vengo a manejar el e-commerce, encuentro muchísimas cosas que no tenía ni idea. Ahí me doy cuenta que el e-commerce no es únicamente tener una página web cargada de producto con pauta. Amén. Gracias. Ahí me empiezo a rodear de mucha gente, de muchos amigos que hacen bien el trabajo de e-commerce hoy con sus marcas. He sido una persona muy abierta siempre a ayudar. Yo no tengo el recelo de que porque tú tienes marca, yo no te tengo por qué dar un contacto. Aquí somos muy abiertos con eso y siento que aquí nadie compite contra nadie. Cada marca es un mundo, eso es un tema en el que compartimos conocimientos y no tiene nada de malo. Entonces, me doy cuenta que el e-commerce no es únicamente lo que te digo. Ahí viene un tema amarrado de las redes sociales, del buen contenido, de cómo vamos a vender el producto, de qué manera lo vamos a vender, cómo vamos a tomar las fotos. Eso ya venía el 360 completo del tema de los canales digitales, que tampoco nunca lo había manejado porque yo siempre me enfoqué mucho en la parte de producto. Me encantaba desarrollar producto, hacer producción, paquete completo, tema gráfico. Ese era siempre mi gusto y fue lo que siempre hice. Inclusive llegué a tener muchos negocios de paquete completo específicos con marcas y ahí fue donde yo me especialicé de cuando salí de Forzo a mi llegada a Quest, porque igual yo lo sigo haciendo al día de hoy. Y me empiezo a rodear un poquito más de la parte de mercadeo. Acá hay un equipo de mercadeo consolidado, pero muy desde el trade market, desde la atención de tiendas. Entonces, yo llegué a manejar la parte de canales digitales. Éramos el director de e-commerce, el jefe de e-commerce hoy y yo, solos. Entonces, Para este para gigante. este gigante, y no lo veían así, nadie lo veía así. El e-commerce no representaba ni el 1% de las ventas de la empresa, estaba en la media por debajo de las tiendas. ¿Cuánto representa hoy en día como para que leemos una relación Hoy de en lo que había día ahí? el e-commerce en porcentaje, bueno, no, en porcentaje no sigue pesando mucho por el nivel pues, de lo que venden las tiendas, pero si lo vemos como tienda, es la tienda número uno. Ok. O sea, O sea, si lo vemos como el e-commerce es una tienda individual, es la como un tienda punto número de uno, venta más, es la sien- tienda número uno alrededor de sien- lo físico. siendo el 30% más que la tienda número dos, Wow. que es mucho decir, el e-commerce de nosotros ha crecido en tres No, y las tiendas años, de ustedes son muy grandes a sí, nivel de superficie y área, y la profundidad y la amplitud de inventario es bastante grande sí, para ponerlo ahí. Entonces, literal, pasaron de ser una tienda que estaba en el top 100 de 100 a la uno. Entonces, eso fue bien bacano. Pero más que el cómo se logró ese resultado, me parece más inquietante aún saber cómo alguien tan joven, por más que, como lo decías ahorita, es que eso es una responsabilidad más grande. Podés hacer parte de la familia, de la junta directiva de esta empresa, pero si no estás preparado, no tenés la autoridad y no tenés los resultados que te demuestren, aquí no te van a probar nada. ¿Cómo hiciste para ganarte el voto y la confianza de tu familia, para que te dijeran, carta abierta, que usted es el gerente de marca aquí ya? mira, fue una historia bastante densa, siendo tan corta, pareciendo tan larga, porque yo tampoco llevo mucho tiempo acá. Cumplí 2 años en enero con cargo oficial y fue bastante complejo porque luchar contra la mentalidad de una empresa que funciona y bien es bastante duro, sabiendo que el tema de marketing es un barril sin fondo, que aquí podemos hacer lo que hagamos, no va a haber plata suficiente y es un tema bastante complejo. Ahí es donde nace la estrategia y el apoyo con los que de verdad saben. Yo creo que siempre fui muy abierto al apoyarme con amigos que conocen, el preguntar, el estar también siempre como moviéndome y entendiendo bien cómo lo hacen los grandes, porque finalmente uno tiene que ver es cómo lo hacen los grandes, porque nosotros somos grandes acá, pero para el mundo no somos nada. Entonces, siempre intenté acercármele mucho a las personas que son buenas para cada proceso. Entonces me juntaba mucho con el que maneja el tema del branding, el tema de la pauta, hablando mucho con el que tiene el e-commerce potente. Eh, Tenemos un apoyo bastante grande hoy de unas consultoras de España que son muy, muy tesas en el tema de producto, en el tema de marca. O sea, nos hemos juntado con aliados bastante interesantes que hoy son parte casi que de la familia, porque nosotros acá nos consideramos una familia.
Nosotros acá todos nos vivimos la marca como si todos fueran dueños de la marca. Es que es increíble, eso me parece también muy interesante porque todos los que han llegado de afuera y todos los que están adentro le meten a esto el corazón como si fuera de ellos. Entonces ahí empezaron a llegar todas estas personas a apoyarnos, a complementarnos, porque la verdad nos complementaron en todos los sentidos del negocio que nosotros creíamos que conocíamos y no los conocíamos. O sea, nosotros hacíamos muy bien el producto porque algo que sí yo le admiro muchísimo a mi papá, que eso es un tema que no encontramos a nadie en la compañía que tenga ese feeling hoy, es que él sabe de desarrollar producto. Él sabe que es una buena base. Él sabe que es un buen aplique, un buen fit. Eso él lo entiende y lo sabe. Y es por algo que se ha identificado Quest como marca en todos estos años que está en el mercado. Entonces, sentíamos una necesidad bastante y era, toca meterle cariño a la marca, toca meterle cariño a la marca. Nos estamos viendo envejecidos. Ese era el hito en el que marcó mucho esta historia y nosotros no sabíamos. Eso rebotaba mucho en mercadeo, en el área, era un área muy pequeña. Yo no tenía mucho conocimiento tampoco pues del tema, muy lo que había pasado en la calle, pero ya venir y entrar a jugar con un monstruo de responsabilidad de estas ya era otro nivel. Entonces, fue bastante complejo porque eran unas sentadas largas, donde un asesor costaba X pesos y era, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué le vamos a pagar tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Todos dicen lo Igual mismo, nos va bien, igual nos va bien, total. necesitábamos, no sé, teníamos 10 pesos para pauta, necesitábamos 20, ¿por qué tanto? Entonces siempre era el por qué, para qué, era la cuestionadera, pero yo sentía que era algo en el que o nos vamos de frente o nos vamos de frente. Y aquí no vamos a cansar de repetirlo porque es que si ellos supieran, pues lo estuvieran haciendo. Y siento que eso es lo que falta. Porque a mí algo que siempre me sonaba mucho en la cabeza, que lo veía con las personas que hoy tienen marcas emergentes que fortalecen la marca desde que nace, la marca no nace del producto, sino desde la marca, es que ellos donde abren, venden. Lo que tienen, lo venden. La gente les pregunta, les hace filas, eso es Y puede ser moda, puede ser cualquier industria, pero si la marca es poderosa, van a vender. y son empresas pequeñas. Son empresas pequeñas sabiendo que hicieron algo que ellos no lo ven tampoco, que es la marca. Pero nosotros tenemos algo detrás, que es que tenemos muy claro el modelo de distribución. Para nosotros abrir una tienda es Parte del juego. subir un post en Instagram, por ejemplo, un buen Qué post. belleza. Nosotros, esos son temas que no son tan sencillos. Las marcas pequeñas se enredan Mucho. en esos temas. Entonces, tener el complemento de fortalecer una buena marca con un buen producto y un buen modelo de distribución iba a hacer que la historia de esta empresa cambiara. Pero el punto más importante de todo esto era cómo yo iba a convencer a la Junta de que eso pasara. Entonces, ahí también marcó un antes y un después muy interesante que sí lo quiero comentar acá y es que llegó un gerente general nuevo a la empresa y el gerente no venía de esta industria, venía de consumo masivo, venía del sector financiero, una persona que uno diría, pucha, este negocio es diferente, porque esto sí es diferente. Entonces, siento que él rompió una delgada línea del entender esa parte del negocio. Pero rompió la delgada línea hacia que estaba abierto Estaba a abierto, esa construcción. estaba abierto y siento yo que es de las personas que más ha apoyado ese modelo de transformación, no el desde hacer, no desde el hacer, sino el del dejar hacer, porque él es de los que deja hacer. Él no se mete en esos temas de marketing en el detalle, pero hoy ya los entiende full. Los entiende full, los apoya y siento yo que él cambió la mentalidad. O sea que se podría decir que esa persona fue un gran aliado en tu trayectoria aquí para lograr todo lo que Digo querías. yo que de los más grandes, porque hoy ya se sumó, hoy siento yo que ya se sumó todo el mundo. No, y sobre todo es bien curioso porque normalmente cuando llegan ese tipo de cargos, y sobre todo a un cargo gerencial, ven a los familiares como sus principales competidores. Pues es que no es un secreto decir, es que Nicolás mañana puede ocupar mi puesto. Entonces, en vez de aliarme con él, lo alejo. Y él hizo todo lo contrario, a lo predecible. Y es, venga Nico, usted tiene muy buenas ideas, cuénteme. Tal cual, tal cual. Siento yo, David, que hoy con él jugamos un equipo muy bravo, muy bravo.
no era lo mismo que yo me parara desde mi posición en la que estaba en ese entonces, que no era gerente de marca, porque yo no tenía cargo en ese tiempo en la empresa cuando él llegó. Es más, él fue el que formuló mi cargo y yo tenía un cargo que era gerente de innovación, donde yo hacía toda la parte de innovación de la empresa, pero no me metía en trade, en nada de eso. Yo solamente miraba el tema de para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Había un equipo ya que lo operaba, que es el equipo de mercadeo, pero yo no me metía en el detalle del cómo. Entonces, él, aparte de apoyarme la idea, porque es una idea que casi surge desde un sueño del hacer, él se sumó a esa idea y se volvió un sueño de todos. Se volvió un sueño de todos. Qué No potente. era lo mismo yo vender la idea a mi papá que, pues, a ver, Que un yo equipo tenía presentándola. en ese tiempo 23 años, 22 años. Y yo sentarme y decirle a papá, bueno, papá, necesito tanto pues para que vamos a hacer esto y lo otro. No era lo mismo que yo me sentara al lado de una persona que tiene una trayectoria bastante grande, una persona muy estructurada, que ha jugado con empresas muy grandes, pararnos los dos y decirnos, bueno, vamos a hacerlo así, de esta Bueno, manera. y ahí yo quiero entrar a un punto y es, en estos 3 años de carrera dentro de Quest y con este aliado estratégico que es el gerente general tan importante para tus hitos, ¿cuáles fueron esos grandes hits que han hecho rejuvenecer ese Quest? Mira, eh, cuando empezó a sonar ese tema de nos vemos envejecidos, nos vemos envejecidos, nos vemos envejecidos, eh, yo empiezo a mirar mucho el qué íbamos a hacer para no vernos envejecidos, sino vernos una marca para el mismo público en el que estamos, porque hoy seguimos en el mismo público, de pronto hemos cogido un cliente un poquito más joven y eso, pero el público sigue siendo el mismo rango de edad. Es cómo vamos a hacer una marca diferente para ese público. Entonces ahí nace la idea de empecemos a involucrar a los embajadores. Y yo me empiezo a juntar con unas agencias, entonces yo tenía una agencia de branding en Medellín y tenía otra agencia de unos amigos que ellos son Cali Bogotá, que también manejan todo el tema pues de management deportivo y yo empiezo a rayar quién sería el personaje Quest. Entonces eh, yo empiezo a leer mucho, empiezo a ver muchos videos y siempre hay un punto muy importante que decía, el embajador tiene que ser la marca, tiene que vivir la marca y tiene que respirar la marca porque si no, no va a transmitir absolutamente nada. Entonces, por ahí salían ideas que cojamos cantantes de música popular, que cojamos influenciadores, que cojamos reggaetoneros, que cojamos tal cosa. Y entonces yo decía, pucha, pero es que yo no veo un reggaetonero con una polo, no veo un cantante de música popular como es Quest, pues no lo veo, no lo veo. Entonces siempre salían esos hitos, o sea, hicimos muchas cosas, cogimos influenciadores, hemos cogido, y hemos, mejor dicho, no, la palabra no es quemar plata, sino sembramos un aprendizaje bastante Hemos interesante. iterado de lo Sí, lindo. pero siento que disparamos por muchas partes que no eran las que eran, y ahí donde llega el tema del fútbol, de los embajadores que sean futbolistas. Entonces todo el mundo era, ¿por qué fútbol? ¿Por qué fútbol? Que no sé qué. Yo decía, pues que a ver, el futbolista, para mí, es el que más refleja la marca. Seriedad, disciplina, quiere salir adelante, es una persona con proyección. O sea, tenía todas las variables para que fuera eso. Y entonces ahí es el cómo, con quién y por dónde tiramos. Eso no era, o sea, uno veía y le escribo por Instagram, o que y esto, el manager, nunca contestaban, no le paran bolas, tiraban unas cifras que uno decía, a ver, pero unas vainas que uno dice, "Uf, muy bravas". Entonces ahí nace la idea del fútbol y yo empiezo a disparar a muchos futbolistas. Eh, ¿Y cómo lo hacías? Por todos los medios. no, Su llamaba agente, a su DM, todo. agencias, por todo lado, pero es que siempre era muy complejo porque uno no, yo no quería que esto fuera un negocio en el que no quería que fuera un negocio, empezando por ahí. Yo no quería decir, bueno, hagamos un contrato, le quiero una plata y deme 3, 4 posts y chao, no fuimos, no. No sé, yo siempre quise que fuera diferente y que el embajador se involucrara mucho con la marca. Entonces di con una agencia que logré hacer los primeros pinitos. Hicimos el primer lanzamiento, eso fue en el año 2023, 22, llegando al 23, con Juan Pablo Ángel y Tomás Ángel. Hicimos la campaña de padres en Medellín, cometimos 450.000 errores, el equipo era muy pequeño, en ese tiempo era el coordinador de mercadeo y teníamos pues community y eso, pero no teníamos un equipo totalmente armado pues para montarnos en este nivel de voltaje. Nunca se me olvida que antes de ellos estábamos cotizando un jugador pues selección Colombia de los más grandes, gracias a Dios.
no se dio la negociación, porque yo no me hubiera imaginado haber dado todo ese poco de plata que estaba cobrando para llegar allá y no saber cómo hacer el despliegue en tiendas, en redes, los looks que estén el día, los looks que tomemos estén en todas las tiendas perfecto el día de lanzamiento. Había unos temas detrás que yo no los veía porque es que yo no sabía y yo estaba solo entre comillas. No, y finalmente por el tiempo que lo compartes, obviamente la palabra colaboraciones es algo que existe en el marketing hace muchos años, pero que viene profesionalizándose de un tiempo acá y en especial en el tiempo de hace 3 años para acá, de que tanto el embajador, que es el representante del jugador de fútbol, el jugador de fútbol como tal, y la marca, ninguno de los dos tenía ni idea de, bueno, y entonces cómo vamos a negociar, cómo vamos a desplegar el stock, cuánto tiempo va a durar esta campaña. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran los errores más cotidianos que cometieron en esa primera campaña, por ejemplo? A ver, yo creo que de los errores más cotidianos es que no teníamos claro porque así nosotros seamos una marca y creíamos que teníamos la identidad clara, en entonces no la teníamos al 100%, de que cómo era la forma de Quest hablarle al público. También no teníamos en cuenta que el jugador también es una marca y el jugador también tiene una forma de hablarle al público, desde en mil aristas pues que pueda tener el difundir y juntar una marca con un embajador y fusionar una forma de hablar de una con la otra, eso es otra forma de hablar. Eso no es así de sencillo como que, ay, hagamos una campaña y tomamos unas fotos y que esto y lo otro. Pues eso, para el nivel de inversión debería tener un storytelling claro. Y después ahí llega el lanzamiento de la producción, que es ya tenga el 360 completo para que la inversión se vea en plata, Claro. de que las pintas que le puso al jugador, al embajador, al que sea, esté en la tienda al tiempo de lanzamiento. Todo el POP esté listo. Eso es un tema en el negocio de nosotros de tener tantas tiendas que es bastante complejo, pegarle a las fechas. ¿Cuántas tiendas tiene Cuesta hoy Hoy en día? tenemos 170 tiendas. Huepucha. Son 170 enormes. tiendas. Sí. Entonces, cometimos muchísimos errores que fueron muy buenos aprendizajes pues para el día de hoy, porque de ahí es donde empieza la historia bonita de cómo empezaron a llegar los otros embajadores. Y es que cuando pasó esto, me acuerdo mucho que éramos el director creativo y yo, y nosotros no teníamos, ya no sabemos para dónde más pegar, porque no quería que la comunicación fuera a través de agencia, entonces bacano como tener esa cercanía más profunda para poder hacer más cosas juntas. El tema de colaborar en conjunto en Prenda siempre estuvo encima de la mesa, en el sueño de nosotros. No habíamos encontrado con quién hacerlo, la manera fácil de Sí, más que hacerlo. hacer una campaña, querían era crear un producto juntos. Queríamos generar esa relación de embajador-marca, pero que fuera clara y que estuviera arraigada con el fútbol. Entonces, ahí empezaron las frustraciones, los problemas, los temas contractuales, que eso también, pues, todo ese tema administrativo no es tan sencillo porque usar la marca de una persona, cuando la marca es la persona, siempre, siempre lleva una profundidad contractual bastante grande. Entonces, ahí empezaron las frustraciones y empezaron a llegar los otros jugadores eh, ¿Quiénes llegaron? de manera muy, muy, muy bonita. Y ahí llega Davinson Sánchez, jugador selección Colombia, el defensa. Llega por un familiar que estaba haciendo fotos acá en la empresa. Entonces él me dijo, te quiero presentar a mi primo, te quiero presentar a mi primo. Tuvimos la cercanía con él, muy buena relación. Ya tuvimos una conversación más de los dos. Entonces pude yo entender también que el tema se puede hablar muy con él. O sea, que no tiene que haber una persona, una agencia en medio como para yo entender y poder cerrar un negocio de estos, pues puede dar una relación mucho más cercana, donde nos pongamos de acuerdo los dos con las cosas que a ellos les gusta y que a nosotros nos gusta y lleguemos a un punto medio para que esto quede de la mejor forma. Yo hago un stop ahí, Nico, y tocaste un tema brutal que es bien interesante entender porque la experiencia, la trayectoria y los resultados ya te dan la oportunidad de tener la negociación, la co-creación directa con el futbolista y no con intermediarios. Hoy, un futbolista que ve en una marca para querer colaborar con ella, desde tu punto de vista. Mira, yo creo que hoy en día hay una sensación país que mueve mucho la fibra tanto del jugador, porque no es un secreto que finalmente a ellos les buscan muchas marcas de afuera, de acá, pues son personas que son bastante buscadas, pero yo siento que lo que yo he podido percibir, pues con los que hemos trabajado, no puedo hablar por todos, pero esa sensación del jugador apoyar al país
porque finalmente nosotros somos marcas nacionales que generan empleo acá, que también son un tema colaborativo pues de ambas partes. eh, Siento que ellos están muy abiertos a apoyar las marcas colombianas. Siento que están muy, muy abiertos a apoyar marcas colombianas. Claro, y no es un tema, no creo que sea un tema de dinero. Es un No, tema de impacto, es un tema de propósito, es un tema de país. sí, ¿Qué nota? sí. Y yo te digo algo muy abiertamente, pues en muchas ocasiones he visto transacciones donde se les paga los usos de imagen a ellos, a sus fundaciones, Wow. donde ellos son personas muy, 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 con las que hemos dado, son muy dadivosas, muy buenas personas, que también siento que ha sido un buen match que ha tenido la marca, pues no hemos tenido rollos con meternos con una mala persona, con nada, son seres humanos bastante, bastante buenos. Y todo lo que ha llegado, viejo David, lo que te cuento que sí quiero contar este punto porque fue un momento bastante bonito cuando nosotros hicimos el rodaje con Davinson Sánchez, era el primer rodaje internacional que íbamos a hacer. Nosotros no teníamos ni idea de cómo rodar en otro país. Teníamos todo planeado para rodar en Inglaterra porque en el momento él estaba en el Tottenham. Y ya faltando unos días para el rodaje, él le hacen transferencia de equipo para Istambul, para Turquía, para el Galatasaray. Y nosotros 15 días antes cambiando todo para viajar a Turquía, productora nueva, dónde vamos a quedar, cómo vamos a rodar, qué concepto vamos a tener, esa ciudad súper gris. Eso era un tema bastante complejo, pero el tener esa cercanía con él, de yo poder llamar y decirle las cosas abiertamente, él darnos apoyo de yo pido permiso en el club para que nos dejen grabar en el club, dale que contá conmigo, o sea, aparte de tener el apoyo de él, siento que tener esa relación muy cercana ha hecho que las cosas fluyan muchísimo más. Entonces, donde hubiéramos llegado nosotros, gancho ciego allá hubiera sido algo de otro nivel. Total. Hubiera sido algo de otro nivel. Nico, ¿cuáles han sido las colaboraciones más exitosas que has tenido con embajadores, en especial con jugadores de fútbol? Mira, yo creo que todas han sido exitosas. O sea, todas todo jugador ha sembrado aquí un grano de arena que nosotros nos sentimos muy agradecidos con ellos. Cada uno tiene su comunidad, cada uno tiene su marca, cada uno genera e impresiona también diferentes cualidades frente al público. Le hemos metido mucho push últimamente ya porque entendemos cómo funciona pues el tema. Entonces, obviamente las tres colaboraciones que hemos tenido en este año pasado han sido las más potentes pues en difusión, pero todas han sido en general bastante exitosas. Has mencionado a Davinson Sánchez, Te ¿con quién mencioné a más han Davinson colaborado? Sánchez, después de ahí llega, yo creo que la historia más bonita de todas, eh, ahí llega Jerry Mina, Lerma y Cuadrado, y llegaron de la forma más inesperada posible. ¿Cómo llegar? Estábamos un día, estaba un día sentado con la gerente de recursos humanos, nos estábamos tomando un cafecito y teníamos un tema de prendas, pues unos excedentes de prendas. Nosotros usualmente con los excedentes de prendas las donamos. Entonces, yo estaba hablando con ella, se llama Liliana, entonces yo le dije, Lili, donemos esas prendas. Pues no sé qué fundación o algo, busquemos. Ella me dijo, yo he trabajado con la fundación de Jerry Mina. Yo trabajaba en la zona franca del Cauca y nosotros apoyamos mucho la fundación de Jerry Mina. Nunca se me olvida que llega acá el papá de Jerry, don José, y un señor pues muy alto, igualito a él, y llega con dos personas de su fundación muy queridos, vestidos de uniformes de fútbol, contándome pues que ellos tienen la fundación allá en Guachené donde nació Jerry, que tienen miles de niños, una labor bastante, bastante bonita, y empecé a tener una relación con el papá bastante cercana. Yo le regalé ese día unos maletines, él me invitó a la fundación, yo fui a Guachené, me mostró el Museo de Jerry, me quedé bastante impresionado del nivel de instalaciones que tenían, unas canchas de fútbol lindísimas, unos gimnasios, los niños corriendo, y empezamos a hacer una relación Quest Fundación Jerry Mina bastante estrecha. Y me acuerdo que un día de la nada me llama el papá y me dice que Jerry estaba acá en Cali, que estaban por acá cerca, que si arrimaban, que quería conocer, que me quería conocer. Entonces yo, sí, que arrime, una, bacano. Me acuerdo mucho que estábamos sentados en los auditorios, los gerentes, esperando pues, a Jerry porque venía con la gente de la fundación, queríamos hacer una atención, bacano.
y va llegando Jerry, un man altísimo, pues súper alegre, saludando a todo el mundo, abrazando a la gente como si la conociera toda la vida. Se sienta al lado mío y me habló como si fuera el amigo de toda la vida. Y ahí quedamos, parceros, parceros. Me acuerdo mucho que yo le dije que si él quería conocer la empresa, pues nosotros acá en la oficina tenemos mucha gente y yo sabía que iba a ser bastante incómodo, pensé que iba a ser de pronto bastante incómodo para él, pues que la gente le tirara encima. Él me dijo, panita, no pasa nada, hágale. Aquí vino, le dio la vuelta a todo esto, saludó y se tomó foto con todo el mundo. Bailó con la gente de del taller, se fue a la bodega, se montaban las telas, bailaba, brincaba y yo dije, uff, qué ser humano tan bravo, tan bravo. Y yo al final le dije, papo, yo quiero hacer algo con vos. Yo quiero que vos seas la imagen de Quest. Y él me dijo, llame a mi manager. Y yo, manager, vamos a hablar con el manager de Jerry. Entonces me pasa el número del manager y yo me acuerdo mucho que yo veo la foto y un man achinadito salía una foto con los niños y yo, uy, entonces yo hablando con el man, yo le dije, yo lo llamé y yo le dije, Andrei se llama, y yo le dije, hablamos un rato y me invitó al partido de Colombia-Venezuela. Entonces me dijo, arrimado acá a Barranquilla, tan, y nos conocemos. Y yo me fui con mis hermanos, yo tengo otro hermano más pequeño que es enfermo por el fútbol, entonces él estaba feliz, que íbamos al partido, todo, y yo estaba bastante nervioso porque yo nunca he llevado un nivel de negociación eh, a largo plazo. O sea, yo tenía en mi cabeza que yo quería hacer un negocio a largo plazo, de que yo quería tener los embajadores hasta el Mundial del 2026 y que quería tener los jugadores más icónicos de la selección Colombia. Ese era el sueño mío, eso estaba en la cabeza y lo tenía rayado. En el pack de acción comercial estaba rayado que nosotros nos íbamos a jugar el tema del fútbol hasta el 2026. Estamos hablando del 2023. O sea, era una apuesta en el que ya yo estaba poniendo casi que mi cabeza a la junta y decir, pucha, ¿funciona o funciona? Entonces, me acuerdo mucho de llegar a Barranquilla y yo mostrarle a mi hermano la foto del manager y yo decir, ¿con quién es que vamos a negociar? ¿Con quién es que nos vamos a sentar? ¿Qué tan, qué esto y lo otro? Y cuando me conozco pues con esta persona que hoy en día es un gran amigo mío, muy cercano, eh, fluyó el negocio de una manera súper natural. Y yo decía, pucha, pero es que Jerry llegó inconscientemente. Y ese mismo día conocí a Cuadrado y conocí a Lerma y cerramos el negocio por tres. No, Y siempre me quedó sonando mucho algo que me dijo esta persona y él me dijo es que a mí no, a mí este negocio no lo quiero ver como un negocio. Eso a mí siempre me quedó sonando mucho en la cabeza. Y siempre la relación con ellos desde el día cero considero yo que fue una relación de amistad. Y siempre fluyó mucho como un tema de amistad. Entonces, fue bastante interesante eso porque ya todo lo que nosotros mirábamos acá como compañía y el equipo, porque ya en ese entonces el equipo ya empezaba a robustecerse, ya no estábamos hablando de cosas pequeñas y no de cosas grandes, ya el equipo era un tema interesante y siempre hubo un tema ahí que era tratémoslos a ellos como nosotros queremos que nos traten. Y desde así nació esta colaboración. Desde el contrato nació por parte y parte, sin golpear el uno al otro, acondicionándonos muy bien a qué puede pasar, cómo no puede Nico, entremos pasar. ahí, entremos en cómo, cómo funcionan estas colaboraciones de cara contractual, qué tan involucrado está el jugador. Cuando me dijiste, el negocio se dio facilito, trata de explicarme cómo qué es lo que negocian, funciona por un fee, regalías, solo regalías, cómo se maneja eso con marcas personales tan fuertes y que, digamos que viéndolo desde afuera, pueden estar amarradas al club, amarradas a la marca deportiva, amarradas al manager, amarradas a quien maneja todo el tema del pase en el fútbol. ¿Cómo funciona? ¿Cómo entra Quest a negociar? ¿Y qué busca Quest puntualmente? Mira, el tema más importante cuando uno hace una colaboración es la imagen, de la manera que se negocie. Eso se puede negociar sin difusión en sus redes sociales, se puede manejar únicamente en la de uno, físico, no físico, pero lo más importante aquí es la imagen de ellos. Esa es la realidad. Ya uno después entra a negociar qué es lo que quiere. Entonces uno ya dice, bueno, quiero tantos posts al año, lo quiero si colaboración, no colaboración, reel, historia, necesito tantos días de rodaje y cuántas horas lo necesito, cómo serían de pronto las condiciones si llegase a cancelar el rodaje por cosas externas, qué pasaría si se llegase a cancelar
el contrato por parte y parte. Uno siempre tiene que blindarse también en cláusulas de que, a ver, uno no está exento pues de que el día de mañana él se pueda enfermar o nosotros tengamos que salir por temas pues de monetarios. Pues uno siempre tiene que intentar dejar todas las cosas claras para que a la hora de terminar termine bien, que esa es la idea también pues de que esto no termine una enemistad. Entonces, hay muchas formas de negociar. Nosotros también negociamos eventos físicos. Nos gusta tener presencia de ellos pues en las tiendas. Tenemos también firmas. Eso cada marca puede negociar a su gusto. Y eso lo elegís de acuerdo como al nivel de profundidad en el que quieras ir a una colaboración. Sí, nosotros nos sentamos primero con el equipo y definimos qué es lo que queremos. Entonces nosotros decimos, bueno, estos 12 meses del año, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos las campañas grandes, pues que no es un secreto, Padres, diciembre, noviembre, que empieza la temporada. Nosotros tenemos un aniversario que es septiembre, que cuando cumplimos años, y empezamos a rayar y decir qué es lo que queremos. ¿Cómo queremos a Cuadrado, por ejemplo? ¿Queremos que salgan Padres o en tercera colección? ¿Queremos que sea el protagonista en diciembre o queremos que Jerry más bien juegue en noviembre? Entonces empezamos a mirar cómo queremos acomodar el pack del año y asimismo nosotros hacemos el pedido al equipo de ellos, que ellos también tienen un equipo. Nos ponemos de acuerdo y cuadramos fechas y nos ponemos de acuerdo pues cómo va a ser el tema de los posts. Ellos igual tienen un equipo muy estructurado, muy estructurado. ¿Qué es lo que más protegen esos equipos al momento de firmar un contrato con ustedes? Lo que ellos más protegen, no, siento yo que obviamente ellos deben mirar muy bien el tema de con quién se están metiendo y siento que cuando ellos ya saben con quién se meten, ya son mucho más abiertos a negociar. Obviamente entre más pide uno, pues más vale, ¿no? Entre más uno quiere, pues obviamente cambian las cosas. Pero entonces en ese orden de ideas, esa monetización va a través del pedido de acciones. También participan en las regalías. En las regalías participan, sí, en los productos que se saque, obviamente, pues en colaboración. Y uno define el porcentaje con ellos, pues antes de cualquier cosa, cómo se hacen los pagos, se cuadra muy bien cómo serían las reglas del juego si se hace promoción, si tienen que liquidar los inventarios, si una referencia gusta, no gusta, si llegan a pasar cosas de calidad, porque eso va muy amarrado al contrato del sistema de facturación de nosotros para hacer los cortes. Es un tema muy transparente, pues, es como funcionar una licencia. Ellos nos pasan a nosotros una licencia y nosotros respondemos por lo que se venda. Qué poderoso eso. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia en un proyecto de embajadores? Sí, sí, hemos tenido más que experiencias malas, es muchos aprendizajes porque sí, sí, es un tema muy nuevo para nosotros y siento que nos metimos muy de cabeza. Es muy diferente uno probar con uno a probar con cuatro o cinco en un año, rodajes internacionales, Es que eso fue porque con toda. Aprendieron con Juan Pablo Ángel y y con nos su fuimos con hijo y toda. vamos para adelante, que es que este plan 2026 hay que hacerlo real. Sí, y nos fuimos con toda. Entonces sí, sí es bastante, tiene muchas cositas pues en el día a día porque nos metimos muy fuerte en el tema. Nos metimos muy fuerte en el tema. Siento que el equipo igual ha metido todas las ganas y ha aprendido full con esto. Ya hoy no utilizamos agencias para nada en este tema, todo lo tenemos Todo directo. in-house. Viajamos con el equipo in-house, casi que montamos una productora in-house para todo este tema de las producciones audiovisuales. Tenemos gente de mucho nivel para lograr la calidad que queremos mostrar. Nico, de todo ese pedido de acciones, como para dar también herramientas como específicas, yo tengo una marca de moda y yo quiero hacer una colaboración con un embajador así como lo hizo Quest. Nicolás Giraldo, que fue el creador de todo este programa de embajadores junto con su equipo de trabajo, ¿cuál sería como ese pedido básico de acciones que yo tengo que tener para mi primera colaboración? Como no dejes de escapar. Sí, yo creo que lo más importante, yo, David, es tener claro con quién uno lo va a hacer, porque si uno no tiene claro con quién lo va a hacer, va a quemar la plata. No es lo mismo vos ponerle la ropa a un embajador que de verdad se identifique y lo viva porque la va a usar naturalmente, eh, a vos tener a alguien que no se va a sentir pues esa conexión con la marca. Yo creo que eso es lo más importante. Segundo es tener claro qué vas a hacer, porque tenés que tener muy claro qué vas a hacer, cómo va a ser la campaña, cuáles van a ser el tipo de acciones, hacerlo muy, muy preciso porque así mismo te va a costar. Ahí es donde yo quiero entrar. ¿Cuáles son las acciones principales para el qué? Que vos decís, si lo vas a hacer, que no se te escape esto.
Yo creo que depende mucho de la marca, porque hay marcas que son muy digitales, hay otras que son muy físicas. Para las marcas físicas, uno tiene que tener muy mapeado el 360 de la difusión. Para mí eso es lo más importante. No tiene sentido que uno tenga brandeada la tienda de pies a cabeza del embajador, que las prendas que él esté usando cuando vos difundas estén ahí en la mesa de entrada, en el punto más caliente, tengas buena profundidad para reaccionar con la venta, para que tenga el ROAS de retorno pues de la inversión. Para mí es el tema más importante. Y lo mismo aplica en el ecosistema digital Y lo también. mismo aplica en el ecosistema digital. Sino que el ecosistema digital es mucho más sencillo de difundir. De acuerdo, de acuerdo. Nico, yo tengo una pregunta como para darle conclusión a este tema y es, ¿crees que pueda llegar a jugar un arma de doble filo todo este tema del programa de embajadores? ¿Qué tan excesivamente dependientes crees que la marca se pueda volver cuando ya comienzan a tener repetitivamente estas colaboraciones? Mira, yo creo, yo, David, que no creo hoy que se convierta en un filo. Hoy uno no sabe el día de mañana porque este negocio es muy cambiante. Hoy son embajadores, mañana no sabemos qué va a hacer. Yo creo que más bien lo que tiene que hacer es que uno no puede quedarse mucho tiempo con un solo embajador. Eso sí lo tengo claro. Siempre hay que tener un refresh. Uno puede tener colaboraciones a muy largo plazo, pero siempre tiene que haber un refresh de algo más. Nosotros tenemos contratos a largo plazo, pero nosotros constantemente estamos metiendo nuevas figuras donde le damos un aire nuevo a las campañas, colaboran en conjunto. Hoy tenemos dos nuevos embajadores y uno de esos es Daniel Muñoz y la campaña es en conjunto con Jefferson Lerma, que es actual ya de nosotros, que llevamos año y medio con él. Y es una campaña que se siente súper fresca porque son dos personalidades que son, aparte de ser muy cercanos, juegan el papel bastante bien juntos. Entonces se siente bien ese refresh. De resto, yo creo que hay que estar pensando siempre en algo más. Total. Nico, pues claramente las colaboraciones es uno de los primeros vehículos de adquisición de clientes que hoy tiene Quest en ese plan de acciones comerciales. ¿Qué más fuentes de adquisición de clientes tiene Quest hoy en día, offline y online? Mira, digo, David, la estrategia de embajadores es la que todo el mundo ve, porque obviamente es la que difundimos, es la que da la cara, ellos los que están en la vitrina, pero nosotros como compañía, como marca, tenemos todo un tema de despliegue detrás bastante amplio, y es que nosotros le estamos metiendo demasiada tecnología al producto, estamos metiéndole muchísimo amor y desarrollo al producto. Tenemos un departamento de desarrollo, un laboratorio casi que de desarrollo de telas, de insumos bastante amplio para el tema de producto. El departamento de mercadeo, de comunicación ha desarrollado un prisma de marca que ya la gente entra a la tienda y lo vive a una sola entrada. Estamos cambiando nuestra imagen. Ya ahorita en 15, 20 días salimos con nuestra tienda nueva, con una imagen totalmente cambiada. Venimos en un desarrollo bastante intenso en la comunicación digital, aparte de embajadores, en el servicio al cliente, en la postventa. O sea, venimos trabajando en un back bastante grande para la adquisición de nuevos clientes y ya se empieza a ver los frutos pues, de ese trabajo que lleva muchísimo tiempo en desarrollo. Nico, tú me compartías que ese plan de acciones comerciales lo tienen planteado hasta 2030. Hasta nosotros tenemos jugada la Mega hasta el 2030, que la Mega es el presupuesto de crecimiento, dónde vamos a abrir, cómo vamos a abrir, dónde vamos a entrar, país, ciudad, centro comercial, lo tenemos hasta el 2030 ya rayado y lo venimos cumpliendo bastante casi asertivo en las aperturas todos los años y tenemos el pack general de estrategia de marca hasta el 2026. Del 2026 seguramente va a haber un refresh en el tema de branding, pero la mega la tenemos hasta el 2030. Cuéntame un poquito de esa visión, de aquí a 2030, que hace parte de esa mega y lo que se puede contar. Nosotros, viejo David, ya no nos llamamos Quest como empresa, no que nosotros nos llamamos NSS Brands como empresa. Quest es una marca de las marcas. Ahí ya entra QST. QST es una marca nueva que lanzamos el año pasado. Es una marca más joven, streetwear, juega, ahí se vive lo juvenil, en Quest se vive lo casual, un hombre mucho más casual, un poquito más mayor, y empezamos a preparar los equipos y a fortalecer las áreas
para atender y prestarle servicio a las marcas. Hoy es Quest, QST, mañana serán otras marcas que están en desarrollo para muy corto plazo. Entonces la Mega es todo lo que nosotros, el manuscrito que nosotros desde la estrategia tenemos preparado con el equipo interno y con la parte de distribución externa, que son las tiendas, y o cómo va a ser el go-to-market, cómo va a entrar en los canales. Entonces, la Mega raya muy bien dónde van a estar las tiendas, cómo van a estar las tiendas, cómo puede ser una propuesta de metros, de ciudades, de centros comerciales o de calles, cómo vamos a entrar con X marca o cómo vamos a dividir ese tema de las marcas. Entonces, es un tema bastante robusto. ¿Tienen pensado incursionar en el mundo femenino? Tenemos pensado incursionar en el mundo femenino. Qué bacano. Nico, yo tengo una duda con respecto a esa Mega, porque personalmente es la primera vez que hablo de estos términos con un empresario y sí es muy familiar para mí el plan de acciones comerciales, porque me dedico a la estrategia a nivel de fashion e-commerce, pero nunca había escuchado ese término de la Mega y me inquieta bastante, muy seguramente muchas personas que nos ven y nos escuchan también. Dentro de esa Mega, ¿cuál es la visión que tienen de su e-commerce a 2030? ¿Qué crees que va a pasar con eso? Sí, mira, yo, David, la Mega está tan clara que yo no te puedo decir un número general, porque cada marca tiene una estrategia hasta para el e-commerce. Quest es una marca que ya está muy fuerte en el tema físico, que todavía tiene un camino más por fortalecer, ¿sí? Pero, por ejemplo, Quest jamás va a tener un porcentaje alto en el e-commerce. Tiene pensado llegar al 8, al 10 de la facturación total de la marca. QST, siendo una marca más digital, nace con la necesidad de que QST no puede pasar del 30-70. QST tiene que ser una marca 30% e-commerce, 70% físico. Por eso es que se prepara la marca desde el día cero y entonces nace con una propuesta de plataforma diferente, con un equipo diferente, con unas conexiones y unas integraciones diferentes también como marca para suplir eso. Nico, yo tengo una última pregunta para concluir y es que toda esta magia no hubiera sucedido si no hubieran entrado talentos como tú. Toda esta magia no hubiera sucedido si tu equipo de trabajo no se hubiera empeliculado y hubiera sentido propia esta empresa, si los embajadores no se la hubieran creído y si finalmente todo lo que han hecho no estuviera respaldado de buenas personas. Y eso hoy me consta y me siento como muy orgulloso de poder llevar esta historia a la audiencia porque creo que no solo va a ser muy constructiva a nivel de colaboraciones y las personas que quieren tener su programa de embajadores, sino también en términos del cómo se debían hacer las cosas y con qué nivel de disciplina. Sos una persona muy joven, pero la forma en cómo hablas, cómo te expresas y la visión que tenés es increíble. De verdad que admiro muchísimo lo poco que me has compartido y lo mucho que has logrado. Entonces eso es muy chévere. Tengo una pregunta. ¿Qué crees que hubiera sido de Quest si tu papá no hubiera soltado? Uy, no sé, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque yo creo que el entender muchas cosas de las que pasan hoy y la generación de cómo piensa, eso no es, eso es un tema que hay que soltar. Si él no hubiera soltado, seguramente la palabra nos vemos envejecidos se vuelve una realidad. No envejecimos. Nos envejecimos, no nos envejecimos. Entonces, yo creo que la persona que juega el papel más crucial y que se le puede decir quitarse el sombrero y poner la alfombra es él, porque el soltar a su primer hijo no es tan sencillo. Yo creo que este episodio va a necesitar una segunda parte con el papá, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Ay, no te digo que Sería de entrada, le extendemos una invitación al sí, señor sí, Richard. sí, él sí es Nico, duro para las cámaras. ahí armamos algo bien bacano. Usted también me dijo que no le gustaban las cámaras y vea este episodio, qué poder de episodio. Nico, te voy a invitar a la última sección, que es la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas, en donde ya nos salimos un poquito del storytelling y ponemos a prueba la mente del empresario sobre una situación u otra. ¿Estás listo? Llegar hasta acá merece una recompensa, y no cualquier recompensa. Hablé directamente con el equipo de founders de MasterShop para encontrar el beneficio perfecto para la comunidad de estos fashion e-commerce. Un beneficio pensado para marcas con canales e-commerce que buscan automatizar sus envíos, optimizar sus costos logísticos, mantener informados a sus clientes en cada etapa y consolidar toda su operación en un solo sistema que impulse el crecimiento de su comercio electrónico. Hoy te vamos a entregar algo más que una solución, una llamada personalizada con el equipo de MasterShop en la que no solo te mostrará cómo esta plataforma puede transformar tu operación, sino que también te va a ayudar a entender mejor cuál es tu estructura actual y cómo hacerla más eficiente.
Muy posiblemente solo con esa conversación descubrirás oportunidades que pueden generar un impacto significativo en el crecimiento y la rentabilidad de tu marca. Así que, ¿qué estás esperando? Ingresa ahora a mastershop.com/David, agenda tu llamada personalizada y empieza a construir el futuro que tu marca merece. Y ahora sí, vamos a cerrar este episodio con broche de oro. Nico Giraldo de Quest, bienvenido a la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas de Esto es Fashion e-commerce, así que aquí vamos. ¿Retail físico o e-commerce? Físico. ¿Jugadores de fútbol o influencers? Jugadores de fútbol. ¿Ventas o posicionamiento de marca? Posicionamiento de marca. ¿Colaboración emocional o colaboración rentable? Emocional. ¿Diseño o ejecución? Diseño. ¿Visión a 3 años o mega a 2030? Mega 2030. ¿Colombia o expansión internacional? Expansión internacional. ¿Cuadrado o mina? Uy. Como diría el panita. Bof. Dura pregunta a los dos. Los dos Se mis vale, se hermanos. vale. ¿Moda o deporte? Moda. ¿Pauta directa o pauta implícita? Implícita. Nico, yo me sentí muy bien en este episodio con vos. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, viejo David, súper bien. Me parece muy bacano este espacio y de verdad que también mucha admiración porque tiene un sentido bastante interesante. Gracias, papá. De verdad que gracias por haber creído. Gracias a Manolo y su empresa que nos ayudó también a abrir esta puerta. De verdad que qué bonito que sea el espacio para seguir contando historias y es muy bonito creer. Es muy bonito creer y yo agradezco a todas y cada una de las personas e invitados que se toman el trabajo de recibirme en su empresa, en su casa, en su bodega, en su oficina, a mí, a mi equipo de trabajo. Y hoy personalmente les agradezco a todos ustedes que son los que hacen real esto. Un aplauso al equipo de trabajo, de verdad. Un aplauso a la comunidad que es finalmente la que nos da todo y la que nos permite que estemos acá. Por favor, un aplauso para ellos. Nico, de verdad, muchas gracias. No, gracias a Muy vos. honrado de estar acá. Y si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del mundo de la moda y el comercio electrónico, yo lo invito a usted a que se suscriba en la campanita de aquí abajo si lo está viendo en YouTube o que lo agregue a su lista de favoritos si lo está escuchando en Spotify. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otro invitado porque esto es Fashion e-commerce.